Ok. Bueno, primero que todo, bienvenidos, bienvenidas a la segunda sesión de la jornada de jóvenes investigadoras e investigadores que estamos realizando en el marco de la red de egresados y egresadas del Departamento de Historia de la USACH. En esta sesión tenemos dos invitadas que son, primero, doctora Diana Henao, que va a presentar sobre colonización y conflicto agrario en dos zonas de frontera en América Latina, Chile y Colombia, 1930 y 1950, y a la doctora Silvina Sosa, que va a presentar la investigación histórica a partir de las caricaturas. Eh, Les comento que la modalidad va a ser principalmente una presentación breve de 15 minutos cada una. Eh, yo les voy a dar por chat o una señal por acá para indicar cuando le queden 5 minutos para que manejen los tiempos. Eh, y después la idea es que generemos una ronda de preguntas y de comentarios también a partir de las exposiciones. Ahí podemos ver si se hacen las preguntas luego de la primera presentación o si esperamos finalizar las dos para poder generar una ronda general de preguntas y comentarios. ¿Ok? Em, no sé quién podría comenzar primero, Diana o Silvina, si existe Mm, ahí una iniciativa de Silvina. Sí, perfecto. pues ya, si Diana no quiere, puedo partir yo. Dale, Silvina, comenzamos. Y voy a compartir un PowerPoint. Un segundito que lo voy a abrir. ¿Se ve la pantalla? Ya, perfecto. Bueno, lo que mi propuesta de hoy es compartir un poco lo que hice en la tesis del doctorado y cómo eso también ha continuado ahora en mi trabajo dentro de un proyecto Anillos. Es un proyecto Anillos de que el tema general es sobre patrimonio mestizo, pero yo dentro de ese proyecto he continuado trabajando, he tenido ciertas continuidades con lo que venía en el doctorado, pero ahora de una manera más interdisciplinaria. Entonces, voy a partir un poco hablando como de mi punto de partida de ambas experiencias, tanto de la investigación del doctorado como de las investigaciones que se están desarrollando en el proyecto Anillo. Luego voy a comentar brevemente estas dos experiencias y finalizaré como con algunas reflexiones de cómo esto a mí me ha servido para pensar la historia desde el punto de vista teórico y el tipo de fuentes que utilizo, ¿sí? Entonces, por eso le titulé de manera muy general a esta presentación la investigación histórica y las caricaturas. Me olvidé de agradecer también el espacio para poder presentar y compartir y conversar también estas ideas con todos ustedes aquí el día de hoy. Em, entonces, um, una de mis, como, no solo con el doctorado, sino que venía ya desde la licenciatura, donde yo había trabajado con el tema de pintura histórica, una de mis preocupaciones principales era trabajar la historia a partir de las imágenes. Por eso quería plantear estos puntos de partida de mi trabajo, ¿no? Que parten un poco desde el entendido que las investigaciones históricas basadas en imágenes son un poco digamos que no están en el foco de la investigación histórica, digamos que están como rondando y cada vez tienen más presencia, pero no son como la parte más protagónica, por así decirlo. Y ahí distinguimos dos formas de pensar la historia a partir de las imágenes, o más bien de que la historia trate las imágenes, que son la historia de las imágenes, que podríamos pensar la historia de la trayectoria de una pintura, la historia de determinadas
por ejemplo, de determinado periódico de caricaturas, o la historia a partir de las imágenes, este es el punto que a mí me ha interesado desarrollar a lo largo de estos años, ¿no? Cómo las imágenes en sus diversos géneros nos permiten pensar la historia, pensar el tiempo pasado, pensar en cómo las sociedades se concebían a sí mismas, sobre todo. Y esto tiene algunos problemas, ¿no? Porque muchas veces aparece en investigaciones o en reflexiones de la historia la idea de la lectura de las imágenes en una estrecha analogía con un código escrito. Ay, creo que se me cerró. ¿Se me cerró la pantalla? Sí, perdón. Ay. Se piensa las imágenes y la lectura de estas imágenes en comparación con un código escrito que digamos que puede ser polisémico, pero también tiene ciertos sentidos como mucho más definidos. Entonces, quería plantear esta idea de que las imágenes no son de lectura automática y especialmente cuando nos enfrentamos a imágenes creadas en contextos diferentes a los nuestros, estas imágenes requieren también conocer ciertos códigos, conocer ciertos elementos que nos permitan identificar los diferentes componentes de la imagen, y hay una idea, sobre todo en el mundo de la investigación con caricaturas, que está bastante asentada, de que las imágenes o las caricaturas están hechas dirigidas hacia un público no alfabetizado, ¿no? Y esto es también una de las ideas que yo he intentado problematizar un poco, justamente porque entiendo que eh, muchas veces estas imágenes utilizan un código que no necesariamente es transversal a todos. Entonces, no es que las imágenes no sean dirigidas al mundo popular, en ciertos contextos sí, pero no es algo automático de esta idea que circula mucho de que, bueno, las imágenes son para quienes no saben leer y escribir. No, a veces justamente también pueden ser dirigidas a una élite, muchas veces quienes no saben leer y escribir tampoco tienen los códigos para estas imágenes. Entonces, problematizar un poquito esto. Respecto a las imágenes en la historia, muchas veces el problema que tienen es que pierden su vigencia comunicativa y es a veces un poco más complejo entrar en desentramar los significados de este tipo de imágenes. ¿Y qué nos pueden aportar hacia la historia? De manera muy general, y esto lo voy a retomar al final, las imágenes son capaces más de pensar una historia factual, una historia como de cómo fue cierto proceso, nos permiten entender cómo la realidad social fue percibida y comunicada, ¿no? Entonces es más una historia que le importa mucho la subjetividad, le importa mucho el imaginario, justamente va por ese lado. No es que no se puedan comprender ni saber información sobre los hechos a partir de las imágenes, pero yo entiendo que desde las investigaciones que yo he hecho, ese aspecto es más marginal desde la perspectiva que yo utilizo. Al respecto de... Ay, creo que se me va... No, ahí está. Las imágenes que yo he utilizado para mis investigaciones son caricaturas que circulan a partir de la prensa periódica, ¿sí? Entonces, en el doctorado he trabajado sobre las caricaturas de la prensa del siglo XIX y ahora estoy trabajando sobre las caricaturas de la prensa del siglo XX. En ambas temporalidades, las caricaturas y la prensa en general tienen un rol fundamental en la construcción de narrativas políticas y sociales. Particularmente en el siglo XIX, un aspecto que es fundamental es que en el caso de América, no es que las caricaturas surgen en el siglo XIX en América, sino que se potencian justamente porque se dieron las condiciones técnicas y políticas para que circularan periódicos a nivel local y que esos periódicos pudiesen incluir representaciones visuales en sus páginas como algo habitual y a mucho menor costo que en épocas anteriores. En ese sentido, a partir del siglo XIX, las imágenes empiezan a formar parte de una multiplicidad de proyectos editoriales, ¿sí? Y entonces empiezan a tener mayor protagonismo en las páginas de la prensa periódica. Esto voy a volver hacia el final, así que no me voy a detener ahora en honor al tiempo para mostrar un poquito de lo que hice en el doctorado y lo que estoy haciendo ahora. En el doctorado trabajé con la prensa con caricaturas durante la Guerra del Pacífico y la Guerra de la Triple Alianza.
Y como decía en un inicio, la forma de abordar las imágenes que yo tenía y que estoy practicando en mis investigaciones se importa mucho con el tema de la percepción, ¿no? Entonces, el título de la tesis fue La Guerra del Sur y la Guerra del Norte, prensa satírica y construcción nacional en Río de Janeiro y Santiago de Chile. Y justamente decidí nombrarle La Guerra del Sur a la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Norte para la Guerra del Pacífico, porque justamente yo me centraba en Río de Janeiro y en Santiago de Chile respectivamente, y en Río de Janeiro a la Guerra de la Triple Alianza se le llamaba la Guerra del Sur. Por lo tanto, el título ya reflejaba un poco esta idea de la perspectiva, porque tiene un poco que ver con el lugar donde uno ocupe, cómo va a construir el relato sobre esos hechos. Y a mí me interesaba cómo se construía el relato visual. Lo mismo para Santiago de Chile. La Guerra del Pacífico estaba en el norte, entonces era una perspectiva muy localizada sobre lo que era ese conflicto. Entonces, alguna de las preguntas que yo me hacía en esa investigación era cómo se construye la idea de lo nacional y de lo no nacional en la prensa satírica de Santiago y de Río, cómo se representó el conflicto bélico y los distintos actores que participaron en él, cuáles son las diferencias entre los casos santiaguinos y cariocas, y esta investigación fue hecha desde una perspectiva cultural y también utilizando las herramientas de la historia comparada. De forma general, podría decir que las caricaturas de Río de Janeiro y Santiago de Chile hicieron uso de recursos muy similares para la construcción de sus discursos visuales al respecto de las guerras que les tocó comunicar. Las caricaturas dieron sentido y un sentido muy particular a todos los acontecimientos que estaban en proceso en la época desde su lenguaje particular, ¿no? Que era muy distinto de lo que hacía la prensa escrita, entonces podía comunicar otras cosas, otras cualidades de lo que era el conflicto, y también tenían, a diferencia de otro tipo de vehículo de representaciones, un apelo muy emocional que se entrelazaba directamente con esta idea de nación y de nacionalismo, y hacia el final de la guerra también ciertas críticas a eso. Y lo que me interesaba más en relación a las guerras y la construcción nacional era la idea de la construcción de la identidad y de la alteridad, ¿no? En estos contextos bélicos que se construyen narrativamente mundos maniqueos, la identidad viene de la mano con la construcción de una alteridad. Por lo tanto, estos fueron dos grandes ejes de la investigación. En ese sentido, las caricaturas en su expresividad más libre, por así decirlo, permitían construir ciertas ideas del enemigo que a veces no aparecían reflejadas en los discursos escritos. Entonces se ve de manera mucho más patente los discursos racializados, como discursos de género para referir como a construir ciertos relatos sobre la guerra. Por ejemplo, en el periódico El Barbero, que ven en la parte inferior de la pantalla, esta idea de representar hombres como mujeres, pero siguen siendo hombres, pero la caracterización como mujeres significa determinada postura dentro de este contexto político y bélico, la representación en relación a los animales. Entonces, de manera general, algo que pude concluir en esta investigación es que tanto en Río como en Santiago de Chile, que se presentan como realidades muy distantes, había un discurso muy similar en relación a la construcción de la identidad y la construcción de la alteridad en estos contextos de guerra a partir de lo que presentaban las caricaturas. Dando un poquito continuidad a lo que hice después del doctorado y cómo continué trabajando con estos temas, formo parte del proyecto de investigación de Patrimonio Cultural Mestizo. Es un proyecto Anillos que está operativo desde 2022, desde 2023 y continuará hasta finales del año que viene. Y dentro de ese proyecto, que agrupa a muchos investigadores, yo junto con algunos compañeros estamos también desarrollando un poco lo que es la investigación con caricaturas en este nuevo contexto, centrándonos especialmente en los discursos sobre la Guerra Fría. Y en ese sentido, una de las grandes preguntas que nos hacemos dentro de ese proyecto es cómo fueron representadas y valoradas las potencias hegemónicas en el humor gráfico chileno de la década de los 60, qué papel se le asignaba a América Latina en el contexto de la Guerra Fría, cómo se percibían
los caricaturistas chilenos, la presencia de China en el escenario internacional. Entonces hay varios tópicos. Esto no es en forma de tesis, digamos que los productos van siendo como en forma de artículos, entonces en cada uno de los artículos forma, digamos, sería como un capítulo de este programa de investigación sobre caricaturas chilenas durante la Guerra Fría, y tratamos sobre las potencias hegemónicas, sobre China, América Latina, la carrera espacial, Fidel Castro, cómo se representaba la idea de la derecha, por ejemplo, que se personifica en el cuerpo de una mujer, la idea de la reforma agraria, cómo se representaba Eduardo Frei Montalva y también Carlos Ibáñez del Campo. Y aquí traje como algunos ejemplos. Utilizamos, básicamente ahora exploramos Topace, el Mercurio, el Siglo y el Diario Ilustrado, como abarcando como un espectro ideológico, yendo desde la izquierda hacia la derecha, como para tener todas las posturas, y las ponemos también en contraste y en diálogo. Digamos, Topace es el único periódico que es 100% de caricaturas, pero los otros periódicos también hacían de las caricaturas como un recurso fundamental para sus discursos. Creo que me queda poco tiempo, así que me voy a apurar, y cualquier cosa podemos volver sobre esto, pero acá hay a la izquierda ven una imagen de Kennedy con Khrushchev soñando sobre América Latina, el tema de las tensiones producto del armamento nuclear, y hacia la derecha esos discursos de cómo el mundo sufre a merced de las potencias hegemónicas. Tenemos también en relación a América Latina, la Alianza del Progreso para el Progreso a inicio de la década de 60 es algo muy importante. Los golpes de Estado también son algo que hemos estado prestándole especial atención. Algunos conceptos que me han servido tanto para la experiencia del Proyecto Anillos como la tesis del doctorado, y que vienen un poco de la historia cultural. En primer lugar, la idea de representaciones, ¿no?, como concepto clave de estas dos investigaciones, entendiendo las caricaturas como representaciones que nos permiten observar cómo las sociedades del pasado organizaban el mundo que los rodeaba, jerarquizaban ciertas relaciones de poder y cómo se iban configurando las identidades que estaban en juego en cada uno de estos dos contextos. Particularmente las representaciones impresas, a las cuales corresponden las caricaturas que circulaban en la prensa periódica, fijan esta idea en un papel, ¿sí? Y circulan y tienen también que ver con la opinión pública. A pesar de que estas caricaturas hablen sobre elementos fantasiosos, deformantes y utilicen metáforas, siempre el referente de las caricaturas va a tener un anclaje en la realidad. Siempre van a estar parados en la realidad, a ella van a referir y en ella van a querer incidir. Entonces, siempre deben ser entendidas en este contexto específico y en relación con esa realidad que la rodea. Otro concepto importante para este humor gráfico es la idea de que son un instrumento de la lucha política, principalmente porque están cargadas de motivaciones ideológicas. La función de la risa y del humor no es, digamos que es como la puerta de entrada, ¿no? Pero hay como hay otras funcionalidades que están por detrás de esto, y una de ellas es incidir en la lucha política, generar movimientos de opinión, generar identidades, también afirmar ciertas alteridades, y por último, las caricaturas, ya voy encaminando al final, que estoy llegando a los 15 minutos, forman parte de lo que denominamos como una visualidad no oficial, que se distingue de lo que son, por ejemplo, las pinturas, los monumentos y otro tipo de representaciones visuales que van a mostrar ciertos discursos de forma visual, que van a tener más que ver como en relación al Estado o a otros agentes institucionales. En cambio, la caricatura política va a ser un poco más irreverente en relación a eso, pero no quiere decir que no esté vinculada, sino que no forma parte de esta idea de la solemnidad. Ya con esto termino, que quería finalizar esto con la pregunta: ¿qué posibilidades nos ofrece la prensa con caricaturas para la investigación histórica? Como dice Ernst Gombrich, nos muestra, por ejemplo, que en el pensamiento político y social existe y se aplica mucho esta idea de la imaginación mitológica. Y Gombrich particularmente utiliza el ejemplo del telón de acero para referir un poco en el contexto de Guerra Fría, decir, bueno, se utiliza este concepto que nos muestra
muestra cómo estas metáforas también operan en la realidad y tienen un fuerte impacto. Corporifican ideas abstractas, como les comenté, estamos trabajando sobre cómo se representa la derecha, ¿no? En Topase particularmente, y la derecha tiene un personaje muy particular, entonces también cómo se va, qué valoraciones se hacen de esos personajes y de esas ideas abstractas en representaciones visuales. También sirven como arma de ataque porque, digamos, entran en la lucha política y van a definir una alteridad y justamente van a atacar a esa alteridad, entonces son un arma de ataque y un ejemplo claro de esto es como que aparece muchas veces la imagen de la pluma o el lápiz litográfico se convierte en una espada. Las caricaturas también definen identidades. Las caricaturas nunca son como muy complacientes con todo. Siempre van a tener como un enemigo más marcado o más lejano o más cercano, entonces van a definir una identidad. Y también, y con esto ya termino, que nos permiten ordenar el mundo social, ¿no? Nos generan aproximaciones, nos generan distancias, nos generan apegos y cuando observamos las caricaturas del tiempo pretérito también tenemos una entrada para ver cómo las sociedades del pasado concebían, ordenaban y entendían qué era su realidad desde esta perspectiva cultural subjetiva que se basa en la comprensión o busca la comprensión de los imaginarios de otra época. Así que con eso termino y les agradezco mucho su atención, su tiempo y disculpen los minutitos que me pasé. Muchas gracias, Silvina, por tu presentación. ¿Les parece si tomamos la decisión respecto, si hacemos comentarios ahora o pasamos a la presentación de Diana y dejamos los comentarios para el final? ¿Hacemos la segunda opción mejor? Como lo decimos la primera vez. Ya, perfecto. Diana, entonces te doy el pase para que puedas comenzar con tu presentación. Vale, muchas gracias, Franco, y muchas gracias por la invitación eh, a este espacio para que, bueno, podamos comentar un poco en qué vamos, egresados y egresadas del Departamento de Historia de la USACH, y gracias, Alejandra, también por la organización y la logística de este evento. Voy a compartir una presentación que tengo. Aquí la puedo poner grande. Esto en realidad tiene que ver con algunas reflexiones que he tenido a partir de mi tesis doctoral principalmente, en donde trabajé temas sobre colonización y violencia, que es la línea de investigación que yo he ido construyendo. Y aquí voy a conversar, digamos, algunas cuestiones de manera muy general con respecto a lo que tiene que ver con la colonización y la violencia, intentando generar algunos puentes entre la realidad colombiana y la realidad chilena. Entonces, en virtud del tiempo voy a ir leyendo algunas cosas y comentando. Y bueno, parto entonces comentando que a partir de las fuentes, en diciembre de 1933, el colono Eulogio Ruiz denunciaba ante la gobernación de Antioquia en Colombia los hechos de atropello que habían cometido algunos particulares y especialmente el inspector de policía de Remedios, quien actuaba a favor de los intereses de personas que estaban reclamando como suyos los baldíos de la zona. Eulogio afirmaba que desde la década del 20 varios colonos tenían instaladas sus cementeras en esos baldíos y que no podían trabajar tranquilamente porque Ismael Vázquez, en connivencia con el inspector de policía, estaba cortando sus cercos y destruyendo sus cultivos. Tan solo el año anterior, en febrero de 1932, otro grupo de colonos, esta vez de Loncoche, denunciaban ante el Ministerio de Tierras y Colonización de Chile que desde 1916 estaban ocupando terrenos fiscales. No obstante, desde hacía un tiempo, Carlos Kuchenmeyer, quien actuaba a favor de unos empresarios agrícolas que buscaban tener los títulos definitivos del Fundo Chesque, venía atropellando sus sembrados y animales y no los dejaba trabajar tranquilos.
Estas denuncias fueron realizadas por sujetos campesinos que habitaron territorios alejados y diferentes en términos sociales y culturales. Remedios, un municipio colombiano ubicado en el nordeste antioqueño, desde tiempos coloniales sustentó su economía en la extracción del oro y ya en la década del 30 del siglo pasado empezó a transitar hacia la ganadería, combinando esta actividad económica con la agricultura y con la extracción de maderas. Por su parte, Loncoche es una comuna que actualmente está ubicada en la región de Los Ríos. No obstante, en la década del 30 formaba parte de la provincia de Cautín, que a su vez formaba parte de lo que en Chile se conoce como la frontera, cuya anexión al Estado se hizo por medio de la violencia en un proceso conocido como la ocupación de la Araucanía. En el sur de Chile, la conformación de la hacienda se dio en torno al cultivo de trigo y cereales, la ganadería y la extracción de maderas de los bosques. Desde la segunda mitad del siglo XX, esta última actividad será fundamental en la región cuando el paisaje empezó a ser dominado por grandes plantaciones de pino y eucalipto. A pesar de las diferencias entre ambos territorios, a pesar de las diferencias entre ambos territorios, las experiencias del campesinado que habitó estos lugares ponen de manifiesto la conflictividad agraria de estos dos espacios y la evicción a la que constantemente estaban expuestos los campesinos. Entonces, esta presentación lo que busca es revisar estas dos experiencias por medio de un ejercicio comparativo en donde se abre esta posibilidad justamente de comprender un fenómeno que es atingente a todos los países latinoamericanos y que tiene que ver con la colonización de las tierras fiscales y cómo se da la conflictividad y la violencia que está asociada a la expansión de la frontera agrícola en este caso. Entonces, lo que yo me he venido proponiendo, digamos, en el último tiempo es justamente romper con estos relatos historiográficos que particularmente en el caso de Colombia y en Chile se han construido a partir de la excepcionalidad. Y en realidad lo que ponen de manifiesto estas fuentes que yo encontré, porque finalmente yo planteé este proyecto de investigación justamente al hacer una revisión de las fuentes, principalmente del Ministerio de Tierras y Colonización en el ARNAD, y ahí pues yo me di cuenta que efectivamente tenían una narrativa muy similar, que el campesinado estaba haciendo unas denuncias que finalmente eran muy similares y que constantemente estaban expuestos al despojo. Entonces, es claro que en ambos países se abren o empiezan otros procesos de apertura de frentes de colonización desde la década del 20 y que efectivamente este está atravesado por por la violencia y por el conflicto. Em, bueno, en términos metodológicos, ¿no? Yo lo que he ido haciendo es recopilar a partir de diarios oficiales, en tanto en Colombia como en Chile, cuáles son los decretos que están asociados a la adjudicación de predios fiscales y a la petición de títulos de dominio gratuitos en ambas zonas de frontera. Por una parte, en el caso de Antioquia, en esta zona que corresponde digamos, al occidente del departamento de Antioquia y en el caso de Chile particularmente en lo que se conoce como la región de la Araucanía. Lo que hay que poner de manifiesto a propósito de cuando uno analiza fenómenos de violencia es que las tensiones o la conflictividad no se da solamente entre los particulares y el Estado, sino que también se da entre los mismos sujetos que disputan su derecho por ocupar las tierras que el Estado finalmente toma como suyas y declara como fiscales, ¿no? Entonces, con respecto a la dinámica de la colonización en las fronteras de Chile, y Colombia, podríamos decir que a pesar de la persistencia en el siglo XX de esta dinámica conflictiva, producto de la colonización, como ya lo he mencionado, y su consecuente despojo, este fenómeno ha tenido distintos ciclos a través de los cuales se han marcado nuevas pautas en la experiencia del campesinado y distintas formas de intervención estatal en el marco de la colonización. En la década del 20, la colonización funcionó en primer lugar como una estrategia que pretendía alivianar las tensiones sociales en la ruralidad y dar una solución a la cuestión agraria. Paralelamente, y sobre todo tras la crisis del 29, los estados buscaron incentivar una colonización planificada con el fin de incrementar la productividad agropecuaria con fines exportadores y también para instalar mercados nacionales que les permitieran superar esa crisis. Este
nuevo impulso colonizador supuso la construcción de un aparato estatal que regulara las relaciones en el campo y por eso se promulgaron leyes que incentivaron la colonización de tierras públicas por parte de colonos, no solamente de pequeños adjudicatarios, es decir, de personas que pretendían acceder a más o menos entre 10 y 20 hectáreas, sino también quienes buscaban establecerse en medianas y grandes propiedades en la frontera. Entonces, en el caso de Colombia, acá yo solamente me voy a detener en las leyes que hablan de las tierras fiscales y los baldíos. Sin embargo, hay todo un aparato estatal que uno puede ver cómo se va construyendo en ambos países y que no solamente atiende, digamos, a lo específicamente agrario, sino que también hay todo un aparato legal que busca establecer o definir qué son los bosques, también tratar entonces de generar todas unas carteras ministeriales que también pretendan regular esto. También, digamos, en ambos países lo que uno puede observar es que hay unas estrategias que son similares en tanto a una colonización de alguna manera que intenta ser dirigida. Que finalmente en la práctica eso es un fracaso, pero en el caso de Colombia y de Chile, en ambos países se optó por la instalación de colonias agrícolas y también por la parcelación de grandes propiedades. ¿Sí? Entonces, ahora yo solamente me voy a detener en las leyes de colonización en virtud del tiempo y también para ver o establecer algunos tipos de conflictividad que uno puede entender en ambas zonas. Entonces, dicho esto, en el caso de Colombia, como les venía diciendo, en 1926 se expidió la Ley 47 que pretendía agilizar este proceso de adjudicación de tierras fiscales. Y el artículo primero de esa ley decretaba que, comillas, toda persona puede adquirir como colono o cultivador título de propiedad sobre los terrenos baldíos en donde se haya establecido con casa de habitación y cultivos permanentes, en una extensión no mayor de 10 hectáreas y otro tanto de lo cultivado. Esto entonces se tradujo en un mayor número de adjudicaciones. Este mapa que está acá muestra justamente que las zonas de frontera al oriente del departamento de Antioquia entre 1926 y 1960 fueron en ascenso esas adjudicaciones y que estos predios adjudicados se dedicaron principalmente a la agricultura y a la ganadería. Por su parte, en el caso de Chile, los problemas asociados a la colonización al sur del país se enfrentaron a través de la conformación del Ministerio de la Propiedad Austral y a través de la promulgación de la Ley 1600 de 1931. La Ley de Propiedad Austral fue una respuesta a la realidad social del campo. Sin embargo, no buscaba solucionar los conflictos entre los distintos actores que ocuparon la frontera, sino que más bien lo que buscaba era sanear los títulos de propiedad, definiendo cuáles eran las tierras baldías que pertenecían al Estado. Entonces, a partir de la base de datos de este diario oficial que hemos ido construyendo, se observa que en esta zona de la frontera, entre 1927 y 1940, se hicieron al menos 3.445 solicitudes, de las cuales 3.298 eran solicitudes de título de dominio y abarcaron un total de 794.000 hectáreas más o menos. Y de este universo fueron aceptadas un total de 3.054 peticiones que dentro del territorio significaron alrededor de 545.000 hectáreas. En esta figura se observan entonces los lugares en donde se hicieron solicitudes y aquí destaca el caso de Loncoche y el de Villarrica. Estos mecanismos entonces buscaban resolver esta situación problemática del campo, ambos mecanismos estatales en ambos países. Sin embargo, más que enfocarse en la redistribución de la tierra, sirvieron más bien para abrir nuevos frentes de colonización en donde nuevos conflictos se suscitaron entre quienes pretendían acceder al estatus de colonos de grande, mediana y pequeña cuantía y los ocupantes de tierras fiscales y en el caso de Chile particularmente con las comunidades mapuche. Entonces, una cuestión que es importante para poder pensar la conflictividad y que viene derivado de las leyes es que para poder acceder a los beneficios que traían estas leyes de colonización que yo he mencionado, como el otorgamiento del título provisorio de la propiedad y el acceso a los créditos y herramientas, uno de sus requisitos fundamentales era presentar las pruebas de ocupación del predio, como las casas de habitación, los cultivos permanentes, el cultivo de pastos para el ganado, en fin. Por ello, cuando se hace uso de la violencia, esta se presentó justamente por medio de la expulsión de los ocupantes, como vimos en las fuentes citadas al principio, la quema de las casas de habitación y la destrucción de los cultivos permanentes. Aquí solamente
yo voy a hablar de dos expresiones de ese conflicto y la primera sería entonces esta violencia desde arriba que ha sido estudiada por la historiografía agraria en América Latina. En el caso de Colombia hay muchos trabajos que explican este fenómeno porque es lo que nos ayuda a comprender, digamos, un origen agrario del conflicto armado en Colombia. Y entonces, en ese sentido, lo que ha determinado esta historiografía es que la frontera fue ocupada por hombres y mujeres sin tierra que iban a tumbar monte y a mejorar la tierra. Posteriormente, entonces, los empresarios agrícolas lo que hacían era ensanchar sus propiedades a través de la usurpación y la expulsación de los colonos de sus mejoras, realizadas en estos terrenos baldíos de la nación. Ante esta situación, los campesinos tenían dos opciones, o convertirse en dependientes de la hacienda, ya fuera como peones o como arrendatarios, o continuar colonizando y abriendo nuevas tierras. A través de estos mecanismos, entonces, los asentados impedían que los colonos se convirtieran en productores independientes y obtenían fuerza de trabajo. Por tanto, más que ampliar la producción, estos empresarios lo que buscaban era obtener mano de obra necesaria para las labores de la hacienda. Esta dinámica entonces se extendió a otras regiones de frontera en América Latina, como es el caso de la frontera en Chile. Y aquí una de las personas que más ha estudiado esto es Thomas Klubok, y lo ha insertado justamente en esta dinámica que se describe, que acabo de describir, con el fin de observar la organización campesina que se dio particularmente en el caso de Lonquimay, en donde se fundó un importante sindicato agrícola que luego fue desarticulado por medio de la violencia y que tuvo su expresión más brutal en la matanza de Ranquil de 1934. Ejemplos de esta dinámica entonces fueron citados al principio de esta ponencia que denuncia cómo estos colonos, ¿cierto? En el caso, ahí podemos explicar, digamos, después como la particularidad del uso de la palabra colono, porque sé que en Chile tiene una connotación distinta a propósito, digamos, de los colonos extranjeros en el sur. Pero bueno, lo que describen estas fuentes es justamente esto. También los empresarios agrícolas por medio de métodos legales y también acciones de hecho arguían que tenían títulos de dominio sobre los predios y alegaban que quienes estaban solicitando sus títulos de colonos no eran más que inquilinos asociados a los fondos. Entonces aquí mencionamos uno de los conflictos más típicos de las zonas de frontera en América Latina. No obstante, al hacer un análisis más profundo de las fuentes, podemos observar que la violencia social, como mencioné hace un rato, no se da exclusivamente de arriba hacia abajo. También hubo expresiones del conflicto que se dieron de manera horizontal y que fueron más allá del acceso a la tierra porque significaron la lucha por los distintos recursos de la frontera, entre los que destacan la minería, la extracción de maderas de los bosques y los productos forestales. Y entonces aquí, digamos, el otro, digamos, conflicto que uno podría pensar es justamente la lucha por los recursos que acabo de mencionar. Y una de las cosas que podemos decir es que efectivamente en América Latina la minería ha dado lugar a conflictos entre el campesinado, entre los empresarios nacionales, entre las compañías extranjeras. Más allá del desplazamiento del campesinado, existen otros tipos de conflictos que variaron dependiendo de la escala y la técnica minera. En el caso del Nordeste, un conflicto típico de la lucha por los recursos fue el que enfrentó a empresarios agrícolas, a la sociedad agrícola, una sociedad agrícola que se llamaba Vegas de la China y mineros de mediana escala en la mina La Gallinera. Este caso es ilustrativo del choque de intereses entre mineros de mediana escala y agricultores. Este conflicto también ilustra que, al contrario de lo que esperaban las élites mineras con el cambio en la regulación, la separación del suelo y el subsuelo generaba conflictos entre agricultores y mineros, dado el uso antagónico de los recursos y el consentimiento forzado que agricultores tenían que dar a las actividades mineras. Aquí, digamos, en este otro espacio que es estas zonas que he descrito del oriente del departamento de Antioquia, surgió otro conflicto entre varios colonos sin los títulos legales de tierras, que en el caso de Chile se llamaban estos ocupantes de tierras fiscales, y la sociedad agrícola arriba mencionada que poseía cultivos, ganadería y reservas forestales. Los colonos, además de instalar cementeras, extrajeron maderas, y según esas sociedad, estos colonos estaban violando no solo la propiedad privada, sino también algunas de las disposiciones del Departamento de Bosques y Aguas, dado que estaban destruyendo los bosques que poseían, comillas, maderas preciosas, es decir, que eran estos que eran los bosques reservados de la nación.
Este tipo de conflicto entonces nos muestra dos visiones contradictorias de ver la naturaleza en las fronteras. Por una parte está esta visión desde arriba que ve estos espacios como susceptibles de ser explotados y privatizados en función del capital, y de otro se observa la visión que este, comillas, campesinado de los bosques, que también podemos ahondar después, digamos, en cuáles son las definiciones que yo hago con respecto a esto, que de estos espacios entonces como hábitat, identificándose con los bosques desde una perspectiva del bien común. Esta conflictividad asociada a los bosques también permeó la zona de la frontera, en donde el ciclo colonizador se dio especialmente en las zonas de Villarrica y Loncoche, como vimos en la gráfica de atrás. Zonas aledañas justamente a las reservas forestales establecidas por el Estado. La transformación de los bosques en reservas forestales significó el cercamiento de territorios que comunidades mapuche y ocupantes de tierras fiscales habían usado históricamente. Esta situación dio lugar a la aparición de conflictos entre el Estado y los particulares, y esta conflictividad se expresó a través de peticiones de diferentes sujetos que buscaban defender su derecho, bien fuese histórico o recién adquirido, a habitar estos espacios. Otro entonces de los conflictos típicos fue el hurto de maderas, y de eso hay varios expedientes que hemos ido revisando del Archivo Histórico de la Araucanía, en donde hay varios procesos judiciales en torno al hurto de madera. Y de manera similar a los conflictos en los bosques del nordeste antioqueño, aquí varios sujetos fueron demandados en juicios por acceder a los bosques recientemente privatizados, no solo por la conformación de estas reservas forestales, sino que también por las leyes de bosques que se pronunciaron en la década del 30 y que utilizaban la privatización de estos espacios. Entonces, a modo de conclusión, de manera muy general, lo que podemos decir es que, uno, es muy importante poder comprender este proceso de la colonización en una perspectiva de larga duración, con el fin de ir identificando unas temporalidades más globales y una caracterización también de los conflictos, y poder, digamos, hacer una historia que pueda ser un poco más conectada. Ahora bien, otra cuestión es que efectivamente existen fenómenos de conflictividad y violencia similares en las regiones estudiadas. Aquí solamente yo presenté dos de ellos, ¿no? Digamos, esta violencia más de arriba hacia abajo y este otro tipo de conflictividad que involucra muchos más recursos naturales, ¿no? Más allá de la tierra, sino que también la minería, la extracción de los bosques. Em, bueno, y este segundo justamente refiere unos fenómenos mucho más complejos, en donde, digamos, la lucha de este campesinado ya no se va a restringir solamente a reivindicar la función social de la tierra, sino que también va a tensionar las relaciones sociales a partir, digamos, de la extracción, como mencioné, de estos diferentes recursos que se encuentran en las zonas de frontera. Eso, muchas gracias. Hoy me pasé. Muchas gracias, Diana, por tu presentación. Em, bueno, ahora se abre una ronda de opiniones, comentarios y preguntas. Alonso, ahí ya tiene la palabra. ¿Les parece si es que primero damos la ronda completa de preguntas y comentarios y luego la ronda de respuestas? Perfecto. Ya, ahí Alonso primero, luego Yerko, tengo anotado. Dale, Alonso. Hola, sí, ¿qué tal acá, Alonso? Muchas gracias por sus presentaciones. Eh, y qué bueno que también se dé la instancia para poder seguir discutiendo desde la academia en espacios quizás mucho más abiertos. Así que eso por un lado. Mi pregunta va para Silvina. Pensando, o sea, me llamó bastante la atención el trato que se le da a las imágenes. Yo quería preguntarte sobre ciertos aspectos. Si tienes en tu investigación tienes algún roce teórico con la forma de interpretar las imágenes, más allá bueno, mencionaste más allá de que la imagen también contiene un código escrito. O sea, se habla del código cultural que contienen la imagen. Estoy pensando en autores como Clifford Geertz, ¿no? Y la descripción densa, pero me imagino que también tuviste que relacionarte mucho no, voy a hipotetizar, ¿no? Con teoría sobre la imagen o algo similar, ¿no? Me gustaría que pudieras profundizar en algunos autores que puedas mencionar sobre las herramientas teóricas que pudiste adquirir, o en su defecto, autores que hayan trabajado en tu línea similar, ¿no?
y agradezco mucho la presentación en honor a ir más allá de lo escrito. Eso. Gracias, Alonso. Yerko, Muchas gracias, Franco. Bueno, en primer lugar agradecer a Silvina, a Diana, por darse el tiempo y compartir también la investigaciones. Me pareció súper interesante lo que están presentando, no solo en términos del resultado de las investigaciones, sino que también lo que apuntaba Alonso sobre la reflexión más teórica y metodológica de lo que están planteando, ¿no? Entonces, en función de eso, dos preguntas. Una Silvina, porque hemos tenido el espacio para conversarlo en otros lados, pero claro, mientras tú presentabas el trabajo, me parecía súper interesante y muy riguroso lo que hacías con las imágenes, la calidad de las imágenes también que estabas poniendo a disposición, que me imagino que no es un detalle menor también tratar de eh, digitalizarla y que quede en buena calidad disponible, porque ante todo también hay un recurso para la historia, para la enseñanza de la historia y una herramienta de historia pública, ¿no? Entonces, preguntarte por ese lado, Silvina, como una proyección de tu investigación, cómo ha aportado ese trabajo para otras plataformas, otras formas de entender la circulación de la historiografía, y si estás viendo otros trabajos en función de eso, ¿no? Y preguntarle también a Diana, que he tenido la posibilidad de escuchar sus investigaciones. Lo nombraste muy a la pasada, pero me parece que algo central para lo que implican los procesos de colonización y ocupación de frontera, que es el debate sobre la colonización y el peso que tiene el colono como concepto, ¿no? Entonces preguntarte en torno a ese debate, porque particularmente en el caso chileno, existe también una fuerza del concepto que invisibiliza, por ejemplo, colonización nacional, ¿no? No solo en la zona de Aysén, que lo han estudiado, por ejemplo, con fuerza Alberto Arambur, también acá colega de la universidad, sino en la zona de la Araucanía y otros lugares inclusive de montaña. Entonces, preguntarte si está entrando en esa discusión a propósito de los bienes comunes o las tierras públicas, ¿no? Que es algo que no tenemos tantos trabajos acá sobre eso. Esas dos preguntas, Franco. Gracias. gracias, Yerko. No sé si alguien más quiera tomar la palabra para hacer una pregunta, un comentario también. Si no, para que Silvina y Diana por mientras comiencen ahí sí, sigan el orden de las presentaciones y comiencen a responder. Ya, Silvina, te doy el pase. Bueno, muchas gracias Franco y muchas gracias Alonso y Yerko por las preguntas. Respecto a la pregunta de Alonso, creo que desde la perspectiva que estoy trabajando las imágenes implican también salir como un poco de la historia, como bien dijiste tú, tiene un poco de inspiración en Goethe y esta idea de la interpretación, la descripción densa, ¿no? Como también como estrategia metodológica para abordar esto, porque muchas veces eh, como decíamos, esta pérdida de la vigencia comunicativa es como, bueno, ¿desde dónde parto? O sea, en la práctica fue así, había imágenes que no tenía idea de qué significaban ni cómo eran, entonces, bueno, partimos como mirando, ¿y qué hay en esta imagen? Y ahí lo que me sirvió para cruzar fue el método de Panofsky, que tiene 3 niveles de análisis, ¿no? Primero vamos a ver qué es lo que hay en la imagen. Hay, por ejemplo, un vaso, una silla, hay una ventana, hay un hombre, hay una mujer, hay una flor. Bueno, en un segundo nivel, ¿qué es lo que significa esto? ¿Cuál es el significado que se le atribuye? Y luego intentar contextualizarlo. Entonces, como un poco eso, de escribir, empezar a ver también en la reiteración, ¿no? Porque yo lo que hacía también era ver las imágenes, generar series en función de determinados tópicos y en función de esos tópicos también iba viendo reiteraciones y en las reiteraciones también aparecen los significados, ¿no? Entonces, cada vez, sobre todo me pasa mucho hasta el día de hoy con las personas.
y con ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, identificar un personaje, sobre todo del siglo XIX, cuando no hay a veces representaciones visuales a las cuales hacer referencia, ¿no? Eso sí, entonces, y sobre todo la prensa con caricaturas a veces refiere a esas personas con apodos. Entonces, ¿cómo voy a de la reiteración, de ver el significado que se le atribuye a ese sujeto, si se lo caracteriza como militar, si se lo caracteriza como político, como esto, como lo otro? Ahí uno puede empezar como a establecer esas relaciones. Y otra herramienta que me sirvió mucho a mí, que tiene que ver con esto, es Didi Uberman, George Didi Uberman, con las reflexiones de cuando las imágenes toman posición. Entonces, Didi Uberman plantea, inspirado un poco en el proyecto de Avi Warburg, del Atlas Mnemosyne, que busca un poco cómo perviven los gestos a través de las imágenes y de la historia. Didi Uberman dice, cuando yo pongo las imágenes arriba de una mesa de trabajo, las estoy reposicionando en función de una nueva necesidad, y ahí es que empiezan a salir nuevos significados, nuevas interpretaciones, ¿no? Entonces, y literalmente algo que hice en la tesis fue hacer grandes paneles como con inspiración un poco en lo que había hecho Avi Warburg y que Didi Uberman analiza. Entonces, en función de determinados tópicos, hacía grandes paneles de imágenes y ponía todas esas imágenes en contraste. Con mis pocas habilidades gráficas que tenía, intenté como un poco hacer eso, incluirlo también como en la tesis y mostrar el contraste de todas estas imágenes y ver en ese contraste qué es lo que las une, qué es lo que tienen de diferencia, qué elementos se reiteran para este tipo de significados. Entonces, este trabajo a mí me llevó a salir como de los referenciales clásicos, de un poco de la historia y de la historia cultural, y buscar tanto como un poco la antropología y en la historia del arte y ver cómo todo esto se podía conjugar desde la historia. Y para eso la historia cultural, en el sentido de que plantea Chartier, que la historia del arte también puede ser una historia cultural, cuando no es una historia del arte que se concentra en la contemplación y análisis de la imagen erudita, cuando no es ese tipo de historia de arte, sino que es una historia del arte que busca comprender esos discursos, comprender esas representaciones en contexto, sirve para hacer el puente entre esas disciplinas. Bueno, y ni que hablar de los cruces entre historia cultural y antropología. Y sobre la pregunta que había hecho Yerko, también muchas gracias por ella, al respecto de, porque para mí esa es una respuesta que para mí no es conclusiva, así que son algunas reflexiones que me despertó tus comentarios. La historia pública es algo a lo que me encantaría también abocarme un poco más, y creo que las imágenes tienen un potencial enorme para hacerlo, más que en el sentido de que la imagen como discurso que todos comprenden, no, porque justamente un poco voy en contra de eso, sino como medio de atracción también para la reflexión histórica en determinados contextos. Entonces, entiendo que es como una herramienta súper poderosa para la historia pública, para pensar otros lenguajes de la historia accesibles a públicos no académicos. Es muy interesante y creo que habría que seguir también por ese lado. Y sobre la digitalización de estas fuentes, he encontrado, más que hacer un aporte yo, a partir de la sistematización de estas imágenes en los diferentes productos que han salido, yo creo que lo que he visto son como los límites y los avances que han habido en ese sentido. ¿Por qué? Y especialmente por el contexto en el cual realicé sobre todo la tesis de doctorado, que fue en pandemia. El análisis documental fue en pandemia y ese fue un gran límite, ¿no? Como decía, la investigación fue de historia de Chile, historia de Brasil. En el caso de los periódicos de Brasil estaban digitalizados en la hemeroteca digital de Río de Janeiro, entonces no fue un problema, pero en el caso de los periódicos de Chile, en su mayoría los del siglo XIX
digitalizados de manera limitada, ¿no? Solo algunos números, y a mí me interesaba ver cómo la serie, ¿no? Cómo habían sido los discursos a lo largo del tiempo, ver la publicación completa, y eso fue difícil. Entonces, lo que tuve que hacer fue, en las ventanas que se abría durante la pandemia, ir a sacar fotos en la Biblioteca Nacional y volver. Y a veces había 2 o 3 meses de diferencia entre una ida y la otra. Entonces, lo que me permitió avanzar fue justamente estas plataformas que disponen estos materiales para la investigación y para público en general, pero de parte de la institución de Brasil, que estando desde acá, desde Santiago, podía acceder a ella sin ningún problema, pero en el caso de la biblioteca que tenía más cerca era mucho más difícil hacerlo. Entonces, en ese contexto, vi los límites de eso. Bueno, en parte también este tipo de investigaciones siempre ha estado en el horizonte el pensar en nuevas formas de aplicación, que no sea solo como el generar productos académicos, sino también pensar, por ejemplo, en cómo las imágenes pueden servir en contextos educativos, cómo nos pueden ayudar a pensar otras formas de narrativas historiográficas, pensando en esta idea de que las caricaturas son discursos, son visualidades no oficiales, no solemnes, que apuntan hacia otro lado, por ejemplo, a pensar las temas que tienen que ver sobre todo con esto, porque ha sido como una experiencia un poco más reciente que he tenido la oportunidad de aplicar, pensar cómo son estos cruces entre guerras, con construcciones de imaginarios racializados del otro y su persistencia hasta nuestros días. Entonces, también como herramienta de reflexión crítica y reflexión ciudadana. Entonces, siempre está en el horizonte el pensar esto, en cómo pueden estos materiales servir para nuevos propósitos que no solamente los estrictamente académicos, y el área de la educación me parece que es como un campo muy fértil para esto, y como sugerías tú también, la idea de la historia pública también es algo que se podría pensar desde este lado. Así que muchas gracias, Yerko, por la pregunta, y reitero también, Alonso, la pregunta. Gracias. Respondo yo entonces la pregunta, Yerko. Gracias por tu pregunta. Yo creo que hay que partir como de unas claridades, que tiene que ver con que cuando yo empecé a pensar estos temas, obviamente lo pensé para el caso de Colombia, y allí sí que hay un sujeto que es un sujeto bien estudiado dentro de la historiografía, que es este que se conoce como el colono. Y el colono es básicamente, dentro de la historiografía, este sujeto que va, abre frentes de colonización, mejora la tierra, pero que es el sujeto que no tiene el título legal de los predios que mejora. ¿Sí? Entonces, hay ahí como un punto de partida que es historiográfico, no obstante, para el Estado, y aquí yo creo que es donde uno tiene que empezar a ver las claridades para poder comprender también las fuentes. Para el Estado colombiano, el colono sí es también este sujeto que es el colono, que es el pequeño adjudicatario, o sea, el de pequeña cuantía, que se le daba de manera gratuita 20 hectáreas, 40 hectáreas, depende de la legislación de la primera mitad del siglo XX. Entonces, este sujeto, pero de otro lado también hay otros sujetos que se consideran colonos y que en realidad, cuando uno habla de ellos o los empieza a observar, son los empresarios agrícolas, pero que también el Estado los considera como colonos porque están mejorando la tierra, porque pueden acceder a través del Estado a un mayor número de hectáreas, ¿cierto? Más o menos de 50 hectáreas hasta 1000 hectáreas, depende también de la legislación. Entonces ahí yo creo que una primera claridad es que para el Estado, el colono es el que va y mejora la tierra, ya sea de pequeña cuantía, mediana cuantía o gran cuantía. Para la historiografía colombiana, uno de los sujetos fundamentales es este que conocemos como colono, pero que lo asemejamos es a este campesinado que es pobre, ¿no? A este que en el caso de Chile, en realidad sería el ocupante de tierras fiscales. Es decir, que es este sujeto que es chileno además y que se ve mucho, digamos, con la ley de 1908 que permite que los chilenos que estaban en Argentina vuelvan y ocupen toda esta zona de la frontera y que entonces son
realmente unas personas que efectivamente están mejorando la tierra, pero que no tienen ese título. Ahora bien, en términos, digamos, de lo que yo he podido observar para el caso de Chile, lo que pasa es que en Chile la particularidad, y esto siempre me pasaba cuando yo hablaba de colonos para el caso de Colombia, y aquí todo el mundo me decía, ya, pero es que el colono, el imaginario que hay es que es este sujeto que es el colono extranjero. Y en el caso del sur principalmente es como el alemán que viene y se establece en unos espacios, digamos, y bueno, y trabaja en la agricultura, en fin. No obstante, cuando uno empieza a mirar la legislación y empieza a mirar las fuentes, particularmente en el Ministerio de Tierras y Colonización, cuando uno empieza a observar cada uno de los expedientes de ese fondo, que es un fondo que es muy grande, lo que puede observar es que en realidad quienes están pidiendo títulos gratuitos de dominio, lo están pidiendo, primero se daban los títulos provisorios y después el Estado otorgaba entonces ya el título definitivo y eran títulos gratuitos. En realidad, también ahí hay unos estatus propios de la legislación. Entonces, por una parte está el colono nacional, que sería entonces este sujeto que a partir de unos requisitos específicos va y accede a esto. Y dentro de esos requisitos era, no sé, como estar casado, se le premiaba, por ejemplo, si tenía hijos, es decir, a propósito, como un poco de lo que ve Silvina en el caso como de las imágenes de alteridad, pues el Estado y en general lo que se esperaba desde el centro, por lo menos, o desde esta visión desde arriba, era que no cualquier sujeto es apto para ocupar la frontera, ¿cierto? No cualquiera puede ir. Entonces, en efecto, entonces el chileno pobre como que no podría acceder o el mapuche también tenía una legislación que era distinta, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a hacer como esas claridades, porque efectivamente sí hay desde el Estado una visión que te dice que sí hay unos sujetos que pueden ser colonos nacionales y hay unas leyes de colonización nacional, unos requisitos que están establecidos de manera muy clara, pero pues también están estos otros que son los colonos extranjeros. Entonces, cuando uno empieza a mirar como de manera más detallada, por lo menos los marcos legales y los actores que entran en juego en ese proceso de colonización de las fronteras, en el caso de Chile y de Colombia, sí puede ver que efectivamente en el caso de Chile hay unas particularidades con respecto a los actores que ocupan la frontera, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay una primera cuestión que es importante señalar. Sin embargo, cuando uno se va como a ver cuáles son lo que yo decía, como estas imágenes de los sujetos que son los aptos para hacerlo, ahí yo creo que sí hay algunas cosas que uno puede empezar a ver a propósito de quién podría hacer, digamos, esto que en algunas fuentes se ve, como este material, como estos, el material humano, incluso se decía en algunas fuentes, como cuáles son los sujetos ideales para poder ocupar ese lugar. En el caso de Chile, yo también creo que la historiografía efectivamente a- sobre todo en esta zona de frontera, creo que se ha enfocado más a estudiar en particular estos que son los colonos extranjeros por una parte, incluso también pues sabemos que hay una historiografía cada vez más rica en torno, digamos, a lo que tiene que ver con lo mapuche principalmente. Pero sí que creo que uno de los grandes olvidados dentro de la historiografía es el ocupante de tierras fiscales. Y yo partí mi proyecto de investigación pensando en ese sujeto, un sujeto que está muy estudiado en el caso de Colombia y que tenemos muy claro cuál es el rol que tiene ese sujeto y qué papel tiene no solamente en abrir los frentes de colonización, cuál es el papel que tiene en el uso de la violencia incluso. Eso está mucho más estudiado. En cambio, en el caso de Chile, pareciera ser como un sujeto que no aparece dentro del relato y está por ahí ese ocupante de tierras fiscales intentando acceder a estas tierras que después de la ocupación de la Araucanía y sobre todo con las leyes de colonización del 20 y del 30, se empiezan a determinar que estas tierras están vacías y que son fiscales. Entonces, efectivamente, este sujeto intenta ocupar este espacio. Entonces, yo creo que sí que es necesario, bueno, ahí hay algunos trabajos que se han hecho, el de Matías Órdenes también, digamos el último libro que tiene, que es una compilación, habla como justamente de este sujeto, ¿cierto? Como de los sujetos sin voz, le llama él. Entonces creo que es uno de los actores que a mi juicio debería ser mayormente
estudiado en el caso chileno, em, porque es un sujeto que se va a dedicar a distintas actividades, desde la agricultura, la ganadería, la extracción de maderas, en fin, y que nos puede hablar de ese proceso de colonización. Muchas gracias, Diana. Alejandro, creo que tenía una duda igual. Sí, si alcanza el tiempo, me gustaría hacerle una pregunta tanto a Diana como a Silvina. En realidad es un poco una reflexión, pero que concluye con una pregunta que tiene que ver con, bueno, algo que queda bien ahí expuesto en su ponencia, que tiene que ver con que, bueno, tiene que ver con la historia comparada en el fondo. Entendemos un poco, ¿cierto?, que esos marcos de referencia nacionales han sido predominantes en los análisis de la historiografía preexistente, que imagino que ustedes discuten con eso, ya que han supuesto también una limitación, ¿cierto?, para observar dimensiones más regionales o de mayor escala de procesos como los que ustedes estudian y que en varios sentidos, también como ustedes dejan claro, comparten similitudes, ya sea para el caso del estudio tuyo, Diana, con las narrativas similares, ¿cierto?, de estos sujetos que expresan su derecho a la ocupación de tierras, tanto en Colombia como en Chile, como también para el caso de la prensa satírica, que fue receptora y circuló tanto, por ejemplo, en un estudio que tú haces, Silvina, en la guerra de la Triple Alianza, como para la guerra del Pacífico, y cómo esos recursos similares que utilizaron van configurando sus discursos visuales y entendiendo que esa perspectiva comparada que ustedes trabajan busca superar esos condicionamientos o discutir con esa suerte de nacionalismo historiográfico. Les pregunto para el caso de sus investigaciones específicas, pero también a modo de reflexión sobre este método comparativo, sus posibilidades y dificultades, ¿cierto? ¿Qué alcances creen ustedes que permite el poner en diálogo situaciones análogas para la reflexión sobre estos temas en una perspectiva regional? ¿O quizás de manera más clara, de qué manera esta perspectiva comparada o comparativa les permitió a ustedes, tanto a ti, Diana, Diana como Silvina, entender el fenómeno de estudio para mirar, llegar, incursionar desde otro lado en ese terreno y poder identificar actores, procesos que quizás la perspectiva local no me permite. Esa es un poco mi reflexión. Gracias. ¿Vamos en el Gracias, orden Alejandro. o...? Sí, ¿cómo queda? Sí. No sé si quieres empezar, Diana. Bueno, ahí parto yo. Muchas gracias, Alejandro, por la pregunta, porque de hecho con Diana hemos tenido conversaciones al respecto de esto, de la historia comparada, que muchas veces es un poco criticada, ¿no? Porque a veces se considera esto de como que la historia comparada compara dos realidades nacionales y justamente creo que la historia comparada que América Latina necesita es justamente lo que apuntaste tú, Alejandro, esta idea de la superación de esta idea de nación o de la idea de una historia anclada a la idea de nación, eh, reconociendo también que la nación y el Estado son referentes indiscutibles de lo que se está haciendo, ¿no? Porque es como que estoy hablando desde Río de Janeiro para una realidad brasileña, desde Santiago para una realidad chilena, pero particularmente yo, y ahí apuntando hacia tu pregunta con lo que hice en mi tesis, fue una de las cosas que yo quería hacer era justamente ver el tema del género de la prensa satírica como uno de los objetivos no tan enunciados, ¿no? Y que para eso me lo permitía hacer porque hacia el final, uno de los temas que vi era, claro, cuando veía investigaciones sobre prensa satírica era sobre Chile, sobre Argentina, sobre Brasil, sobre Paraguay, sobre Colombia, pero nunca había mucho que pusiera en diálogo esto, ¿no? Y cuando empezamos a ver, es un género que tenía muchas similitudes, que tenía mucho que ver también con quienes hacían ese género, que ahí también va como para otro estadio tal vez de lo que es la historia comparada, que es la historia transnacional, que a veces es más difícil de hacer si uno no tiene una estrategia muy bien planteada, porque
que a veces implica muchos recursos económicos para moverse o la dificultad de acceso a las fuentes. Entonces, bueno, mientras no se pudiera plantear eso, vamos a ver, vamos a intentar hacer esta historia comparada también como camino con el mismo espíritu que esa historia transnacional, buscando ver el género, buscando ver cómo se conforma ciertos imaginarios sobre determinados temas en distintos espacios. Entonces, en ese sentido, yo vi, y también como teniendo experiencia con este trabajo como en Argentina, en Uruguay, un poquito en Colombia, como una de las conclusiones fue esto responde a un género que tiene que ver también no solo con el espacio transnacional sudamericano, sino con el espacio transatlántico también, ¿no? Con estas relaciones que se establecen en el siglo XIX particularmente, entre los caricaturistas y los referentes de Europa, y muchas veces los migrantes europeos que ponían las empresas litográficas, que hacían las caricaturas o que trabajaban, por ejemplo, en el caso del Río de la Plata, en un lado y otro de la orilla, en Buenos Aires y en Montevideo. Entonces, en el fondo, esta historia comparada a mí me permitió también ver el género de la prensa satírica, que es algo que todavía no se ha estudiado mucho en profundidad, y particularmente de la prensa satírica del siglo XIX, que es muy distinta como en sus objetivos y en sus particularidades de la prensa con caricaturas del siglo XX. Me permitió un poco ver eso, ¿no? Cómo operaba el género, viendo dos casos que en general no se ponen sobre la mesa de trabajo al mismo tiempo, ver que existen claramente muchas similitudes. También una de las dificultades que hay es que a veces determinados conceptos, tal vez ahí Diana lo sugirió, la idea de colono, ¿no? Como que uno no es aplicable a otra realidad, y eso también pasa. Entonces uno tiene que intentar como resolver un poco teóricamente esos asuntos, pero creo que es un desafío y también es un camino para pensar una historia latinoamericana más allá de estas imposiciones nacionales. Y algo, solo para terminar, que quise hacer énfasis mucho en mi trabajo fue que yo estaba hablando también en ese mismo sentido de Río de Janeiro y Santiago de Chile. Entonces estaba comparando dos capitales de estados, pero no en ningún momento estaba hablando como de Chile y Brasil específicamente, porque también entendía que la realidad regional variaba mucho en estos grandes estados que tienen muchas realidades a lo largo de todos los estados. Entonces, también ese marco me permitía hacer esa reflexión. Así que gracias, Alejandro, por la pregunta y por compartir esas ideas. Sí, gracias Alejandro. Yo creo que complementando lo que Silvina dice, creo que lo primero, eh, claro, justamente partiendo como de lo que hemos venido conversando, como estos nacionalismos historiográficos, ¿cierto? Un poco como buscando también poder construir una historia más latinoamericana, que es lo que estaba diciendo Silvina, que creo que también quizás es un poco nuestra preocupación, que puede partir también de lo personal a propósito de que vinimos a hacer unos programas de posgrado a Chile, entonces como que, claro, pensando como unas realidades que pudiéramos comprender de manera más global. Y entonces en ese sentido, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, justamente lo que yo pensaba es como este fenómeno está muy estudiado en el caso de Colombia, parece que tiene un símil muy grande, por ejemplo, con el caso de Brasil, ¿cierto? Que abren, son estos sujetos que abren la frontera y claro, cuando ya terminé esta tesis y empecé a leer más historiografía chilena, pues me di cuenta que efectivamente yo decía, pero ¿cómo no va a ser que haya unos procesos que sean similares? Y yo creo que el caso chileno también siempre está muy presente, digamos, la excepcionalidad del proceso chileno y en el caso colombiano también, porque siempre, digamos, o particularmente uno de los procesos más estudiados es la violencia y entonces ahí siempre se habla de esta excepcionalidad colombiana a propósito del conflicto armado, que por ahí partieron mis preguntas en realidad, ¿no? ¿Cómo poder entender este proceso de violencia en Colombia? Entonces empezar a pensar cuál es el origen agrario de este proceso. Entonces, creo que por ahí partió un poco la idea de pensar estas historias que
también hay una particularidad, ¿no? No es lo mismo hacer una historia transnacional. Yo creo que incluso hay algunos temas que te permiten hacer unas historias transnacionales que apuntan más a estas historias conectadas, ¿cierto? De cómo, no sé, un tema puede ser algún commodity, por ejemplo, ¿no? Y poder pensar, digamos, esta historia que es muy conectada desde su origen hasta que se convierte en un producto de consumo, por decir algo, ¿no? Y hay varias historias sobre el caucho, sobre el banano, en fin. Em, pero claro, en ese sentido y a propósito también de yo decía, bueno, como que en realidad no podría pensar una historia transnacional de este proceso, sino que más bien hacer unas preguntas que me permitan sacar esta excepcionalidad. Entonces, con Silvina lo hemos hablado, como que pareciera ser entonces que estas historias comparadas son un primer paso en esta construcción, digamos, de unos relatos más grandes. Ahora bien, para el caso, digamos, de lo que tiene que ver con los estudios fronterizos, que también, digamos, esos estudios de colonización se enmarcan en pensar las fronteras, desde cuál es la perspectiva teórica para hacerlo, pues ahí sí que hay una posibilidad que se abre para poder comprender una historiografía y una perspectiva teórica que es particular del caso de las fronteras y pensarla de una manera como mucho más latinoamericana o por lo menos suramericana. Sin embargo, el tema particular que yo hago, pues no te da como tampoco para hacer una historia transnacional, como venía diciendo. Entonces, eso por una parte. Ahora bien, con respecto a las dificultades, yo creo que ahí sí hay unos problemas metodológicos que son muy claros y que creo que yo tengo la posibilidad, por lo menos ahora, de empezar a hacer una historia que sea más comparada, en tanto que tengo un conocimiento amplio del corpus de fuentes que hay en Colombia sobre este tema y tengo un conocimiento muy amplio sobre la historiografía de este tema en el caso colombiano. ¿Sí? Entonces, poder trasladar eso y poder sumergirme en el archivo, y yo creo que esa es una de las grandes dificultades, como poder sumergirte en un archivo que no te es tan común, aunque luego cuando uno va avanzando en la investigación se da cuenta que efectivamente sí hay similitudes, y por eso yo lo que he pensado para poder entrar a este tema es partir como lo que yo siempre digo, como entre comillas lo más fácil. Entonces, para mí lo más fácil es poder comprender cómo está organizado estatalmente Colombia y Chile, para poder no solamente comprender cómo está organizado el archivo, sino que también para poder comprender cómo se pensaron esos dos estados en este momento, por lo menos en términos legislativos. Y en términos legislativos, pues efectivamente sí hay cosas que son muy similares. Y quienes se dedican también a estos temas de historia rural, en otros espacios latinoamericanos, pues se pone de manifiesto que las leyes son muy similares. Cuando uno habla con la gente de Costa Rica, con la gente de México, como que se puede dar cuenta que hay unas legislaciones que son similares. Entonces, creo que, claro, hablando como un poco de esta dificultad que es el conocimiento del archivo, no solo de la historiografía, pero que también, digamos, hay unas entradas a ello que a mí me han permitido comprender por lo menos que sí que hubo unas estrategias que a nivel estatal por lo menos fueron similares y que me permite como tratar de entrecruzar eso. Ahora bien, la pregunta que es mucho más compleja es también como, y que también uno, por lo menos yo no tengo una respuesta muy clara, es saber si podemos enmarcar este proceso en una historia que puede ser un poco más general, porque el devenir histórico de estas sociedades terminó siendo tan distinto. O sea, porque en el caso de Colombia esto desembocó en una violencia que va acompañada constantemente de la legalidad y un conflicto armado que ha derivado, bueno, por lo menos hasta el 2016 uno puede ver un gran ciclo del conflicto armado, y porque en el caso de Chile hay un devenir que es distinto, ¿no? Como por qué entonces esta sociedad, bueno, que sí, efectivamente terminó con procesos de represión y violencia política, pero no sé, ¿cierto? Como que hay una trayectoria que finalmente es distinta. Entonces quizás esa sea como una gran pregunta que uno tendría también que empezar a mirar y a tratar de resolver y analizar. Eso. Muchas gracias, Diana, por la respuesta. Creo que ya estamos en el tiempo. Quiero agradecer a todos los asistentes por esta segunda sesión y especialmente a Silvina y Diana, egresadas también de la USACH.
por comentarnos sus investigaciones. Creo que sacamos unas buenas reflexiones y también esto igual enriquece también el trabajo para los estudiantes actuales del magíster y del doctorado de USACH. Así que eso, muchas gracias, chiquillos, se pasaron. Eh, y bueno, queda extendida la invitación para quizás algunas otras presentaciones que podamos hacer en el futuro, otro tipo de actividades también para mantener este fiato de red de egresados y egresadas del USACH. Así que eso, muchas gracias. Estén muy bien. Muchas gracias, Muchas Gracias, gracias. chao. A que estén bien. Chao.